Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos a nuestro Señor con todo el corazón. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle a nuestro Dios? Te daré, Señor, la gloria. Te daré, Señor, la gloria con mi vida. Amén, iglesia. Venid, pueblo de Dios, y exaltar a una el nombre de nuestro Dios. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre, alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza, hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Todos juntos, iglesia. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. ¿Qué haremos, iglesia? Caminando en integridad. ¿Qué haremos? Te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. ¿Y saben cómo llevaremos la gloria de nuestro Señor? Por medio de nuestras vidas, unas vidas apartadas para nuestro Dios, vidas santas, vidas consagradas, honrando a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Señor, estamos declarando tu verdad y estamos, Señor, haciendo una promesa delante de tu pueblo. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos, iglesia, alabemos su nombre con el corazón. Que se escuchen nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Venid, pueblo de Dios, y cantad. Venid y cantad, siervos de Jehová. Alabemos su nombre con sinceridad. Vamos a declararlo. Hermosa, hermosa es la alabanza. ¿A quién? En los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Amén, Señor. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Caminaremos, Señor, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Te daremos la gloria, oh Señor, te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad.
Vamos, iglesia. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Amén, Señor. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Vamos, iglesia, vamos a adorar. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad. Amén, Señor. Caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Oh Señor, estamos conscientes de lo que estamos declarando en esta noche. Queremos llevar tu gloria, Señor, y tu salvación, alcanzando a aquellos, Señor, que no te conocen aún. Aquí hay siervos del Señor comprometidos a obedecer, Señor, tu voluntad. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuántos quisieran ver la gloria del Señor sobre nosotros? Señor, queremos ver tu gloria. Hoy buscamos tu rostro, mi Dios. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados, Señor. Y hoy estamos limpios por la gracia y misericordia tuya, mi Dios. Estamos a tus puertas, oh Dios, reconociéndonos indignos para estar ante un Dios que es 3 veces santo. He limpiado mis manos, he lavado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he lavado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí yo quiero ver. Levanta tu voz, iglesia. Estoy a la puerta de tu casa, amén, Señor. Tu gloria yo quiero contemplar, amén. Estoy a la puerta de tu casa, tu gloria yo quiero contemplar, amén. He limpiado mis manos, he lavado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he lavado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa, tu gloria en mí
qué no le dices en esta noche a nuestro Dios? Reconozco, Señor, que me ha faltado tiempo para estar a tus pies. Y es por eso, Padre, que no puedo mirar tu gloria, que no te he buscado con todo el corazón. Pero hoy estoy aquí, a la puerta, a tus puertas, Señor, ante tu trono de gracia para alcanzar misericordia. Consciente que te necesito en mi vida, Señor. Tú me has lavado, tú me has limpiado, Señor, y yo me quiero apartar del mundo para seguirte, para servirte en santidad, en verdad, en justicia, en amor. Para adorarte, tu rostro buscaré. Buscamos tu rostro, Señor. He limpiado mis manos, he lavado mis pies. Para adorarte, tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa. Levanta tu adoración, iglesia. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Que se escuche tu adoración. Oh, tu gloria, ven, Señor. Hermosa es tu gloria, Señor, la queremos sobre nosotros. Oh, Señor, sobre nuestras vidas. Amén, Señor. Así es, oh Dios, tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Cántale con todo tu corazón. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí, Señor. Tu gloria en mí yo quiero ver, oh Señor. Tu gloria en mí yo quiero ver. Amén, Señor. Queremos ver tu gloria sobre nuestras vidas. Te hemos alabado con todo nuestro corazón, Señor, y exaltado tu precioso nombre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, iglesia. Una de las, ¿qué le podría decir? Las cosas que más alegra el corazón de un siervo, en este caso de su servidor, es ver una iglesia que ame al Señor, comprometida, que esté dispuesta a obedecer, lo más importante, porque podríamos tener mucha disposición, podríamos tener muchos deseos, muchos anhelos de aprender, de muchas cosas. Pero si no hay una verdadera disposición a obedecer a Dios, ahí las cosas empiezan a cambiar un poquito. Pero disponga su corazón siempre a escuchar el consejo del Señor, pero con la intención de obedecer. Porque al que le conviene es a usted y a mí. De tal manera que cada vez que nosotros hacemos la voluntad del Señor, créame, sucede algo. Y lo primero es que podemos agradar a Dios. Es algo que le agrada a Él. Nuestra meta no debe ser esa, pero es algo que a Él le agrada. Y hoy vamos a hablar acerca de, ayer comentábamos, comencé con una pregunta, ¿soy siervo de Dios? Y vimos algunas características que nos permitieron una evaluación personal. Yo pienso que muchos de ustedes se quedaron con un sentimiento de evaluarse, de reflexionar, de meditar su condición espiritual delante de Dios, y eso es bueno. Eso tendría que ser todos los días.
porque eso nos va a permitir tocar el piso, no desfasarnos, no salirnos del orden, no salirnos de las sendas que el Señor ha puesto. Y bueno, ¿cuántos están dispuestos a continuar el camino y servir a Dios? Ya sabía yo que iban a decir eso. Entonces, ahora vamos a aprender, ya tenemos una convicción de que queremos servir a Dios. Sé que soy un siervo de Dios porque soy un hijo de Dios y tengo la disposición de hacerlo. Pero ahora vamos a aprender cómo quiere Dios que nos presentemos delante de Él. Porque no va a ser de acuerdo a nuestra forma de pensar, eso sí se los aseguro. A Dios no se le olvidó absolutamente nada y no requiere de nuestros consejos, de nuestras opiniones, de nuestras buenas intenciones, como se los decía yo ayer. Así que vamos a aprender cómo presentarnos delante de Dios todos los días, como siervos, como hijos de Dios, pero especialmente cuando ya disponemos el corazón a servirlo de una manera más, como les decía, más abierta, disponiendo el corazón dentro y fuera de la congregación. Y si ya el Señor te ha llamado a servir a tus hermanos, estás dentro de algún ministerio, pues más importante conocer cómo te debes de presentar todos los días. Y hoy vamos a hablar de una palabra que seguramente ustedes han encontrado o han escuchado y que pues vamos a aprender acerca de qué es la verdadera consagración. ¿Sí sabe qué es consagración? ¿Sí? Bueno, como dos sí saben, pero los demás no. Ahorita les explico. Voy a pedirle que vayan conmigo al libro, a la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Versículo 4. Cuando la tenga me dice ya. Dice, yo estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada, contemporánea, algunos sí tienen esa versión también, un poquito más sencilla en su acepción, no cambia nada el contexto, no cambia nada la dirección del mensaje. Dice así, acercándose a Él, ¿a quién? ¿Quién es Él? Jesús. La piedra viva, ciertamente rechazada por los hombres, está hablando del hombre natural, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes, nos está hablando a nosotros, sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Yo quisiera pensar que cuando Pedro afirma que como iglesia somos piedras vivas, que deben ser edificadas como una casa espiritual y sacerdocio santo, pues todavía resonaban en su mente las palabras de Jesús cuando le fue revelado el Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda de ese episodio cuando el Señor pregunta, ¿ustedes quién creen que soy yo? Porque primero dice, ¿qué dice la gente? Y ahí empezaron a decir que si un profeta, que si un elegido, que si... Y eso es muy actual, ¿eh? En la actualidad a Cristo se le quieren dar muchos orígenes o muchas situaciones en cuanto a su divinidad o en cuanto a su encarnación. Pero al Señor le interesaba más bien saber cuál era la opinión de sus discípulos. ¿Ustedes quién creen que soy? Entonces en Mateo 16:16 responde Simón Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire las palabras de Jesús. Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Pedro, o sea, dichoso, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le decía yo él, Simón, hijo de Jonás? Porque le estaba recordando su origen, que no era nada especial y que por gracia Dios le había revelado algo a una persona común. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre, ninguna doctrina, ninguna denominación, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el que revela a Cristo al corazón? El Padre, ¿verdad? Dice, mas yo también te digo,
que tú eres Pedro. Y ahora ya le está cambiando el nombre, pero esto es una forma de establecer algo. Cuando habla de Pedro, la palabra griega es Petros, que significa algo así como una piedrecilla que encuentras en el camino, de esas que puedes patear en cualquier lado, ¿verdad? Y sobre esta roca, y aquí habla de la palabra litos, está hablando de una gran montaña de roca, de una sola pieza, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esta roca? Vamos al contexto. Sobre esta declaración que acabas de decir tú, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Se da cuenta cómo cambia? O sea, le está diciendo, sobre eso que el Señor te ha revelado, el Padre, yo edificaré mi iglesia. Sí, sí es Cristo, pero ¿de qué manera se lo está estableciendo? Que yo soy el ungido, que yo soy el Cristo, ¿verdad? Dice, y las puertas del Hades, o sea, por consecuencia de que la iglesia va a estar edificada en esta confesión, no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando? De la resurrección de la iglesia, de ese cuidado que tiene el Señor por su iglesia, tanto en la tierra, porque nos guarda, nos cuida, como cuando tengamos que estar en su presencia. De ahí la instrucción a los creyentes que su vida, en este caso a nosotros, pues debe estar establecida en la roca, en Jesús, ¿verdad? Para que todo lo que podamos ofrecerle a Dios, aunque es algo tangible, o sea, lo que tú le ofreces al Señor es tangible. Tu servicio, tus ofrendas, tu trabajo, tu vida, pero debe de tener un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y eso solamente puede ser posible por medio de Jesús. ¿A qué voy? A que el Señor, el Padre, solamente va a recibir lo que venga de su Hijo, no lo que venga de ti. Pero lo que va a venir de ti, si está establecido en la roca, pues evidentemente va a agradar al Padre. Quiere decir que no es en otro nombre, ni por sentimentalismo, ni por emociones, o de acuerdo a lo que se nos pueda ocurrir. Estoy hablando de la carne, no, sino a través del Hijo, siempre a través de Jesús. Porque es muy fácil confundir lo verdaderamente espiritual a lo que yo menciono como espiritualoide, lo que parece ser espiritual. ¿Usted cree que se puede fingir ser espiritual? Claro que sí. Y hay muchos que parecen muy espirituales, hay muchos que parecen muy comprometidos, que parecen muy fieles, muy leales, muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando hablaba yo ayer de los que pues tienen tanto conocimiento que se ensoberbecen, les decía yo, se vuelven más jueces, más críticos que siervos, ¿verdad? Me llega constantemente a la iglesia hermanos que son sinceros, de verdad, pero están sinceramente equivocados. ¿Por qué? Porque su visión, su forma está dirigida a ellos mismos, no a servir a Dios, no a agradar a Dios. Esos que llegan con un currículum impresionante, pastor, yo he estado en tantas iglesias y he servido y hasta he predicado, y empiezan a aventarte todo un rollo, y pues yo tengo que ser amable con ellos, amarlos y decirle, qué bueno mi hermano que usted ha dispuesto su corazón a servir. ¿Y cuántos años tiene de cristiano? No, pues yo ya tengo 20 años de cristiano y he tomado estos cursos, y que teología y que por acá y por allá, y tú los ves en las mismas condiciones, nada más con una larga historia religiosa. Ya cuando se retiran, hasta yo me asomo un poco para abajo para ver si no era un ángel, y hasta dejaba plumas, ¿no? Entonces, mis hermanos, es muy fácil confundir lo espiritual verdadero a lo espiritualoide. O sea, es muy fácil confundir lo que proviene de un corazón sincero o de una doble intención. De un siervo probado a un acomedido. Porque en el servicio al Señor hay una línea muy delgada entre lo verdaderamente piadoso y lo disfrazado de piedad. ¿Sí me entiende? ¿Qué es piedad? No es sentir misericordia ni compasión. Ser piadoso es caminar con Dios. Por eso se habla de un impío. Un impío no camina con Dios. Un piadoso, camina con Dios. Y estas palabras de Pedro
de cómo se deben de presentar un siervo y cómo sus sacrificios tienen que ser espirituales a través de Cristo, derrumba la creencia del mucho hacer para la obra de Dios. O sea, ese sentir de muchos creyentes, que como le digo, sinceros, pero que pretenden por medio del servicio agradar a Dios, ganar sus favores, presumir talentos o incluso cubrir un pecado. Hay quienes cubren el pecado a través del servicio y creen que con eso ya nadie se va a dar cuenta. Y sí, nos puede engañar a muchos, pero a Dios jamás. Y si no entendemos que estamos ante un Dios 3 veces santo, tenemos problemas espirituales muy graves. ¿El problema para quién es, mis hermanos? Para esa persona, ¿verdad? Entonces, entender que no es tu servicio lo que hace una ofrenda agradable a Dios, no eres tú, sino que todo lo que ofrezcas debe ser guiado por el Espíritu Santo a través de Cristo para honra del Padre. Esto te tendría que cambiar toda la perspectiva de tu servicio a Dios. ¿Sí me doy a entender? Cuando Jesús aseguró ser el único camino al Padre, mis hermanos, ¿se acuerda que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida? No solo fue en referencia a la salvación, sino porque Él es la única ofrenda en la que Dios se complace. Y esto es desde el principio. Todas las ofrendas que se ofrecían en el altar, en el tabernáculo y en el templo, todas eran una figura de Cristo. ¿Sí lo sabe, verdad? Por tanto, el Señor no recibirá absolutamente nada que no provenga de Él mismo, de Dios. Y eso es lo que nos permitirá al siervo solo hacer lo que tiene que hacer. Y fíjese qué frase usé: solo hacer lo que tiene que hacer, ni más ni menos. Porque el Señor es el que nos da los talentos, el Señor es el que nos da los dones espirituales. En la parábola de los talentos, a uno le dio 1, al otro le dio 2, al otro le dio 5. Bueno, uno ya sabemos lo que hizo, lo enterró, ¿verdad? El religioso, ¿verdad?, que todo la sabía, pero prefirió enterrarlo, y ahí está, ¿verdad? Y no sirvió para nada. Pero hubo uno que nada más recibió 2. Hizo lo que tenía que hacer. Nada más hizo lo que tenía que hacer. Otro le dieron 5. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿el premio fue diferente? A los 2 le dijo exactamente lo mismo: bien, siervo fiel, pasa el gozo de tu Señor. O sea, no se trata de la cantidad de lo que hagamos, sino que de lo que obedezcamos al Señor, de lo que hagamos con lo que Él nos provee, porque Él es la fuente de todo, mis hermanos. Segunda de Corintios 3:4. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo prácticamente nos da el mismo consejo. Dice, ¿ya lo tiene? Y tal confianza tenemos mediante Cristo. ¿Mediante quién? Cristo, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Ya se fijó? Qué fácil sería entender esto. Está claramente expresado entonces quién nos habilita, quiénes somos, para qué somos, que nuestra competencia proviene del Padre, no de nuestra capacidad, habilidad, talento, decisión de un pastor o doctrina de una denominación. Fíjense lo que estoy diciendo, sino de Dios. Hay doctrinas, hay pastores, hay guías espirituales que se quieren poner por encima de la misma autoridad del Señor. Y eso es algo gravísimo. De ahí la importancia, mis hermanos, que la primera experiencia en la vida espiritual del creyente, después de haber sido perdonado por el Padre, alcanzar salvación, debe ser la consagración. Es decir, que en el momento que alguien ha nacido de nuevo, debería consagrarse al Señor. Y haber ignorado este principio ha determinado la ausencia de santidad, de obediencia y precisamente consagración dentro de la iglesia. Lamentablemente, tantos formatos dentro del servicio congregacional que conocemos en la actualidad, sumado a los modelos de liderazgo a los que nos han querido
pues someter, han hecho creer que consagrarse al Señor es convertirse en un activista religioso, dispuesto a participar en todo lo que pueda hacer en la iglesia. Creer que cuanto más hacemos, más consagrados somos, es la más hábil patraña del enemigo dentro de la casa de Dios. Por eso cuando alguien todavía es inmaduro, aún fluctuante, y es puesto a servir, pues corre el riesgo de ser seriamente lastimado o de cometer muchos errores que van a afectar. Primera de Timoteo 3:6 dice, no, neófito, ayer lo mencionaba, ¿verdad? Para que no se envanezca, porque es muy fácil envanecerse. Entonces hay quien piensa que ser consagrado es alguien que anda pero con todo, ¿verdad? Incluso hasta dice, no, es que anda en su primer amor y... No, mi hermano, todo eso es confuso. Andar así, ¿verdad? No, pastor, dígame dónde yo voy, todos los servicios, ustedes, nada más dígame, rana y yo brinco, ¿verdad? Eso es así que, ¿eh? Yo le mastico el chicle mientras usted bosteza, usted nada más dígame. Mire, mis hermanos, eso no es ser consagrado, eso es tener mucha disposición, es estar contento, ha llegado. Y luego dice, no, es que está en su primer amor, no confundir, primer amor significa que Jesús sea siempre para ti el primero, y eso es toda tu vida. Entonces ni está en su primer amor, ni está consagrado, simplemente está muy emocionado, muy contento porque acaba de llegar a la fe, está disfrutando su salvación, pero necesita ser enseñado. Entonces, ¿qué es o qué significa consagrarse al Señor? Les voy a dar unas definiciones de consagración. La consagración a Dios es el acto voluntario por el cual un creyente se aparta para ofrendar su vida y su servicio en el ejercicio de su fe, dando culto a Dios tal como Él lo ha dispuesto. Esa es la consagración. La consagración a Dios de un creyente debe ser su respuesta legítima, justa, voluntaria y racional, agradecido de haber sido tocado por su gracia, por su amor, por su misericordia, al reconocer en Él la bendición de haber experimentado una salvación tan grande. ¿Quieren que se los repita? De todas maneras, ustedes después la escuchan. Pero lo voy a repetir, al cabo que tiempo no sobra. Hace rato un hermano me dice, lo veo más fresco que ayer. Le digo, sí, ayer acabamos de llegar, pero pues ahorita ya dormí, así que ahorita, cuidado, ¿verdad? Consagración es el acto voluntario por el cual un creyente se aparta para ofrendar su vida, o sea, se aparta de las cosas del mundo, para ofrendar su vida, su servicio en el ejercicio de su fe, dando culto a Dios como Él lo ha dispuesto. La consagración de un creyente debe ser su respuesta legítima, justa, voluntaria y racional, agradecido de haber sido tocado por su gracia, por su amor, su misericordia, al reconocer en Él la bendición de haber experimentado una salvación tan grande. De manera que es a partir de tu nuevo nacimiento, de tu regeneración, bajo la guía y santificación del Espíritu Santo, que tu consagración se hará evidente. ¿Cómo? Mediante tu crecimiento espiritual. Ir madurando como resultado del conocimiento de la palabra, pero de una relación plena, permanente y creciente con Dios. Si no tienes una relación así con Dios, en vano todo tu esfuerzo. Porque hay quienes descuidan su relación con Dios por la obra. ¿Qué cree que le pasó a los efesios? El Señor les dijo, sí, reconozco que ustedes trabajan arduamente, incluso tienen discernimiento, han descubierto a los que dicen ser apóstoles y no lo son. No reconozco todo eso, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No soy el primero. Bueno, así, mis hermanos, es como la justificación por la fe es perfeccionada en el creyente, desarrollando una vida congruente con su fe, donde su conducta expresa su nueva naturaleza, pero en todas sus actividades, en todas, dentro y fuera de la iglesia,
Y yo quisiera pensar que es más fuera que dentro, con el trato a sus semejantes. Hablaba yo de qué, de la relación con su familia, ¿verdad? Y obviamente su relación con la iglesia. De ahí la importancia que los creyentes propongan en su corazón la decisión de hacer cambios significativos en su manera de pensar y de vivir. ¿Sabe lo que significa arrepentimiento? Significa que vamos caminando en una dirección para ir en contra de la dirección que estábamos nosotros llevando nuestra conducta, nuestra vida. ¿Qué significa? Voluntariamente manifestar los frutos dignos de arrepentimiento que honren al Señor, que hagan manifiesta tu salvación. Pregunta, ¿tus frutos dignos de arrepentimiento le dan la gloria a Dios? ¿Es una representación de que la salvación de Cristo te pertenece? Porque tú tienes que estar convencido a quién le perteneces. La meta que persigues al haber sido redimido por la sangre de Cristo. Donde tu decisión de menguar, tu negación personal, esto te permitirá ceder tu voluntad para sujetarla incondicionalmente a la voluntad de Dios. ¿Nos deja atados de manos o nos suelta las manos? Nos ata de nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, pero nos permite servirle al Señor. En el libro a los Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Está rogando por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? ¿Cuáles misericordias van a ser las que tú hagan presentar tu cuerpo como sacrificio agradable? Que eres salvo, que eres justificado delante del Padre, que has sido adoptado, que has sido reconciliado, que tú tienes por gracia una salvación tan grande. O sea, por esas misericordias, por tanta provisión de amor, te ruego que ahora tú te presentes como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, lo primero que debemos notar es que esta exhortación, mandato, así le pongo exhortación, mandato, porque por un lado como que exhorta, el otro lado como que manda, está dirigida a cristianos, porque le está hablando a una iglesia cristiana, donde a manera de ruego Pablo manda que al haber experimentado todas estas misericordias, la gracia, el amor, la justicia, la redención, bueno, en reconocimiento a todas esas bondades inmerecidas, inesperadas, ahora presenten en su vida tal como el Señor espera, con santidad. Y eso es algo de lo que está más ausente en la iglesia, de santidad. Sin embargo, por la ignorancia de quienes, a no discernir la soberanía y la santidad de Dios, no han entendido que al ser templo del Espíritu de Dios, su corazón debe estar en el orden de santidad, de obediencia y dignidad de quien se presume allí vive. Si yo les pregunto quién vive en su corazón, ¿qué me van a decir? A ver, dígalo. Ya sí, ya sé que ya no van a empezar a contestar. Van a decir, no, pues ya nos va a agarrar. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque así es la palabra, mi hermano, nos confronta. Usted dice que Cristo vive en su corazón, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿su corazón cómo debe estar? ¿En qué condiciones? En las condiciones óptimas para que el Señor viva ahí. Un templo santo, un templo limpio, un templo que se purifica. ¿Así está su corazón? Por eso Pablo exhorta a los hijos de Dios a rendir su cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pide? Rendir tu cuerpo, presentándote a ti mismo como esa ofrenda, convencidos que rendirse precisamente es la consagración de tu nueva vida en Cristo. ¿Esto es posible? Sí, porque eres un hijo de Dios. ¿Qué representa? La entrega personal y voluntaria
donde cedes tus derechos al Señor, renunciando y rechazando todo lo que provenga del mundo, de tu carnalidad, de tu naturaleza caída, porque de ahí fuiste rescatado. Por tanto, nos anima a presentarnos nosotros mismos como esa ofrenda, considerando que a través del cuerpo, por eso pide que sea a través de tu cuerpo, presenta tu cuerpo, porque es a través del cuerpo que se hace evidente la maldad que anida en el alma y el corazón del hombre. Ahí, lo que la gente ve que es el cuerpo, no ve tu espiritualidad, no puede leer el alma, no puedes darse cuenta de lo que hay ahí, pero tu cuerpo sí va a manifestar. De la abundancia del corazón va a hablar todo. Tu boca, tus acciones, tus decisiones, tus reacciones, de lo que esté dentro de tu corazón. Así que más que una exhortación, es un mandato a la iglesia a presentarse en la condición espiritual, moral y física que por gracia, con el lavamiento de su pecado, han alcanzado. ¿Alcanzaron ustedes la gracia de Dios? ¿Están siendo dirigidos por el Espíritu Santo? ¿Han sido sellados para la redención final? Entonces es posible. Dicho de otra manera, considerando la obra de redención y regeneración en Cristo Jesús, la dirección del Espíritu Santo en tu vida, sí es posible una vida de consagración delante de Dios. Sí es posible. La pregunta es si lo estás llevando a cabo. Porque dices que estás diciendo amén. O sea, ¿es posible que yo sea santo? ¿Es posible que sea consagrado? ¿Es posible que yo sea uno? Sí, dices que sí. Entonces empecemos a reflexionar. ¿Cómo nos estamos presentando diariamente delante del Señor? Y no estoy hablando ahorita del servicio congregacional. Estoy hablando de la vida. En todas partes. Porque aquí todos nos vemos bien santos. Mira, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Aquí hay tanta santidad que si apagamos la luz brillarían. No necesitaríamos todo eso. ¿Sí se dan cuenta del sarcasmo, verdad? Sí. Bueno, así soy. Es posible. El apóstol Pablo lo expresó así a la iglesia de Éfeso. Ahora acompáñeme a Efesios 4, por favor. Versículo 17, a partir del versículo 17. ¿Lo tiene? Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón, donde una vez perdida toda sensibilidad se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí. Pero fíjese lo que dice después en el 21. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad que está en Jesús, ¿alguno de ustedes podría negar que ha recibido el consejo de Dios? ¿Que sabe cómo se debe conducir? No se pueden hacer los ignorantes. Así como, pues quién sabe, ¿verdad? O sea, quién sabe quién se lo diría, ¿verdad? Oye, Aarón, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Por qué? Pues es que pues ya ves cómo es el pueblo. Y luego pues dijeron que pues hiciera un becerro y ahí apareció ahí. Así dijo, léalo. Y cuando dice que él mismo lo forjó a buril, pero no, él dice, no, pues ahí apareció. Ni cuenta me di. ¿Ya ves cómo es el pueblo? Pues precisamente, Moisés, porque sé cómo es el pueblo, por eso te dejé a cargo. ¿Cuáles son las cuentas que vas a entregarle a Dios? ¿Y sabe qué? Eso no lo dice a nosotros, los pastores. O sea, yo voy por delante, yo tengo la responsabilidad de guiarlos bien. Y ustedes tienen la responsabilidad de obedecer el consejo de Dios. No el de un pastor. El pastor tiene que hablarles el consejo de Dios. Entonces, unas preguntas. ¿Están convencidos de la santidad de Dios? ¿Reconocen haber sido alcanzados por sus misericordias? ¿Creen que han aprendido conforme a la verdad en Cristo?
¿Saben que al haber alcanzado salvación y ser justificados ahora el Espíritu Santo les guía? ¿Se fijaron a todo? Dijeron que sí. Entonces este mandato es para usted. Por tanto, si desea agradar al Señor o que su servicio sea agradable a Dios, debe ser sensible a sus demandas para que se pueda usted presentar como una ofrenda de permanente olor grato a Él. ¿Por qué? Porque Él le ha permitido a usted, a través de todos estos elementos espirituales, de toda esta provisión, que se haga posible en usted la santidad y la consagración. ¿Tenemos pretexto para no ser santos? ¿Tenemos pretextos para no consagrarnos? No, no hay pretexto. ¿Por qué no lo hacemos? Ay, pastor, es que la carne es débil. Sí, ya lo sé. Pero eso no es un pretexto, no es un motivo, no es una causa. Vamos, no es viable. ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene que alimentar el espíritu? Nosotros. ¿Quién es el que alimenta la carne? Nosotros. Entonces, si usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo, ¿a dónde jala? ¿Se da cuenta que el Señor nos corta cualquier posibilidad de presentarnos como queramos? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Pues renunciando al pecado. Ser consciente que los deseos sensuales de la vida pasada, aquellos que nos hacían pecar deliberadamente delante de Dios sin avergonzarnos, sin remordimiento por haberlo ofendido, bueno, si nosotros le permitimos a toda esa sensualidad que siga adelante, pues continuarán gobernando nuestra vida. Porque la naturaleza caída ahí está. Usted fue salvo por gracia. Pero la sensualidad del hombre en este cuerpo, la naturaleza caída, ahí está, ¿verdad? Vamos a tomar una figura en el Antiguo Pacto para ver el verdadero sentido de la consagración delante de Dios. Acompáñame al libro de Levítico, por favor. Levítico 1:1. Dice así: el Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, esta será de ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá voluntariamente. ¿Cómo? Voluntariamente. Delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociándola por encima alrededor del altar, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después desollará la víctima del holocausto y la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, acomodarán la leña sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán los pedazos, la cabeza y el cebo encima de la leña que esté en el fuego sobre el altar. Y el sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas, y las hará arder todas delante del altar. Es un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Los israelitas, para llevar a cabo la expiación de su pecado y para expresar su obediencia y su arrepentimiento, lo hacían llevando una ofrenda viva para ser inmolada en el altar del Señor. Esto, como una sombra, señalaba el sacrificio perfecto de Jesús para redención de la humanidad. Era una figura, era un simbolismo. De esta manera el pecador presentaba voluntariamente una ofrenda en holocausto delante de Dios. Tomaba un novillo de su propiedad con las características que le eran demandadas. Era un animalito fuerte, sano,
porque iba a tener que ser sacrificado en el altar. La palabra holocausto del hebreo hola, o sea, haga de cuenta hola, pero con la H al final, hola, significa sacrificio total, entero, completo. Porque este sacrificio era exclusivamente para deleite de Dios. De manera que ninguna de sus partes podía ser tomado ni por el sacerdote ni por el oferente. Había ciertas ofrendas donde el sacerdote tomaba para comer o el oferente se podía llevar a su casa. Pero en este caso, esta ofrenda no podía ser tocada por nadie. Debía ser consumida completamente sobre el altar hasta convertirse en un puñado de cenizas. ¿Qué sucedía? El oferente, el pecador, debía presentar esta ofrenda viva a los sacerdotes, decía primero para su aprobación, lo tenían que examinar. Tenía que reunir las características que exigía toda ofrenda que se presentaba a Dios. Bajo el consentimiento de los sacerdotes, para esto le tengo que decir que ese animal tenía que ser separado días antes del ganado, propiedad de las personas, y lo tenían que tener en un lugar especial. Un lugar donde le tenían que estar vigilando, era la ofrenda a presentar. Su comidita especial, su cuidado especial, ¿verdad? Bueno, llegado el momento, a ese animalito que tanto amaron, que tanto cuidaron, que tanto bien alimentaron aparte, tenía que ser llevado, lo ponían delante del sacerdote y el mismo oferente ponía su mano sobre la cabeza del animal, lo ofrecía confesando su pecado para que su culpa y castigo fueran transferidos a la víctima. Enseguida el animal era degollado por propia mano del oferente. Si se da cuenta, no lo mataban los sacerdotes. Haga de cuenta que usted lleva un animalito que usted quiere mucho, que cuidó mucho, pero pues en ese momento mejor tú que yo. ¿Qué se siente? ¿Verdad? Por propia mano, después era desangrado, la sangre representaba la vida, era esparcida sobre el altar por mano de los sacerdotes. Posteriormente, el mismo oferente lo desollaba y lo dividía en piezas. ¿Quién lavaba los intestinos y las piernas? El sacerdote. ¿Por qué? Porque era una representación de la pureza interior y un caminar santo de quien era acepto delante de Dios. Finalmente, cada pieza era acomodada minuciosamente por los sacerdotes para ser quemada en el altar hasta ser consumido completamente. ¿Qué representaba? La consagración voluntaria de quien se estaba presentando delante de Dios para ser perdonado. Toda una figura. Bueno, por la gracia y misericordia inmerecida del Señor, ya no vivimos bajo la sombra, sino bajo la luz de la redención en Cristo, como cordero que se presentó para ser inmolado y ofrecido una sola vez y para siempre. Por eso, mis hermanos, al haber sido comprados a precio tan alto, ahora el Señor no pide a sus redimidos algo que no le pertenezca a Él. Tú le perteneces, si eres un hijo de Dios. Por tanto, lo que demanda a cada creyente es algo que le pertenece. Es algo que Él compró, bajo la comprensión que Dios no necesita nada de nosotros. No necesita nuestros recursos, nuestros talentos, ni siquiera nuestro servicio. Lo único que desea es que sus hijos se conviertan en una ofrenda de olor grato, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo. ¿Ya se fijó en la figura? ¿Por qué Pablo decía esto? Bueno, como analogía con aquella ofrenda del viejo pacto, ahora durante nuestro caminar, los creyentes se deben presentar como esta ofrenda en holocausto al Señor, para ser degollados, muriendo al pecado, partidos por el dolor del quebranto de haberse alejado de Dios, de haberlo ofendido, ser lavados y santificados por su palabra, para negarse a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y así al presentar todo su ser consumidos lentamente en el altar de Dios hasta convertirse en un puñado de cenizas. Y un puñado de cenizas, mis hermanos, no es atractivo a nadie, no es atractivo al mundo, pero para el Señor es un aroma grato. ¿Se acuerdan que les hablaba yo ayer si el mundo todavía los reconocía? ¿Usted cree que el mundo se va a fijar en un puñado de cenizas? No. Ahora, ¿será posible
consagrarse de esta manera al Señor? ¿Qué cree? Como que se jalonean. Sí, sí es posible, mis hermanos, porque en el momento que fueron redimidos, fueron justificados por la fe, fueron llenos y sellados por el Espíritu Santo, que santifica su vida camino a la glorificación final con Cristo. Nada más por eso. ¿De quién ha sido todo el trabajo? Del Señor. ¿Usted qué debe ser? Obediente. Nada más. ¿Y qué cree que cuesta más trabajo? Obedecer. Entonces, a todo lo que les digo, dicen ustedes amén. Sin embargo, si les digo, ¿y cómo se portan? Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué leemos, verdad? ¿Le pertenecemos al Señor o no? Sí. Entonces, si están convencidos que la consagración no solo es posible, sino que debe formar parte de su estilo de vida, pues esto tiene que ser una realidad. Si en verdad son hijos, si en verdad son siervos que desean presentarse delante de Dios. Y ahí cada uno se tiene que evaluar. Y déjeme decirle que el Señor no solamente ve sus acciones, no solamente ve lo que está por fuera, lo que es evidente. El Señor lo que mira es el corazón. El Señor conoce sus pensamientos antes de que usted los pueda llevar a cabo. El Señor sabe si usted ahorita está enojado, aburrido, está siendo confrontado, está diciendo no sé qué estoy haciendo aquí. El Señor lo sabe. Regresando al holocausto. Una vez que el animal era colocado en el altar, era consagrado y ya no era posible apartarlo de él. ¿Por qué? Porque ya estaba en el altar consumiéndose. En Levítico 27 dice, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. ¿Qué indica esto? Que al haber consagrado su vida al Señor, ya no la puede tomar de nuevo. ¿Sí se entiende esto? Ya no hay regreso. Ahora, ¿se podría imaginar a alguien, estoy hablando de un hijo de Dios, después de haber recibido tanta gracia, discutiendo con Dios, regateándole santidad y regateándole obediencia? ¿Se lo podría imaginar? ¿Qué está diciendo? ¿Acaso seré yo maestro? O sea, es que es una realidad. Cuando nosotros no hacemos las cosas que el Señor nos está demandando, después de toda su provisión, le estamos regateando. Le estamos regateando santidad, le estamos regateando obediencia, como si nosotros fuésemos los que pudiéramos ordenar nuestros pasos. ¿A quién le conviene obedecer? ¿A quién le conviene vivir santamente? ¿Y quién va a salir más beneficiado? ¿Y quién cree que va a estar muy feliz? La gente que le rodea. Y eso va a ser agradable al Padre. Nuestra consagración al Señor comenzó desde el momento, o debería comenzar desde el momento que tocó nuestra vida. Por tanto, debemos vivirla cada día sujetando nuestra voluntad a la suya. Por eso el Señor Jesús expresó estas palabras en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué primero dijo? Niéguese a sí mismo. Y en esa negación, ¿qué cree que va implícito? Todo lo que a usted le gusta. Hasta la manera de comer. Va a decir usted, ay pastor, ya se fue muy largo. Le voy a decir nada más un ejemplo. ¿Este es un templo? ¿Sí o no? Sí. Y tiene que estar limpio, pero también tiene que estar sano, ¿o no? Sí. Y si usted sabe que su templo anda, por ejemplo, un poquito mal de los triglicéridos y la glucosa, pero le encanta todavía las aguas negras del imperialismo yanqui, la Coca-Cola y sus sabritas y sus pastelitos, y ¿qué le está haciendo al templo? ¿Quién lo tiene que cuidar? Pues sí, mis hermanos. Ahora, eso no significa que no se pueda dar sus gustitos, pero sí tiene que estar consciente de que usted tiene que cuidar el templo en todos los sentidos, en un sentido espiritual, en un sentido moral y en un sentido físico. Porque eso forma parte de nuestra obediencia. Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, niegue su forma de pensar, su forma de argumentar, sus justificaciones vanas delante de Dios. Deje de discutir con el Señor. Ay, Señor, sí, pero es que yo pienso. No pienses, al Señor no le puedes decir lo que tú piensas. Eso es precisamente lo que el Señor no quiere que pienses.
O sea, no que no seas pensante, sino que pienses que tú tienes la razón, que tus pensamientos son más altos que los de Él. Eso sería una blasfemia. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Esta es una simbología. Es una cruz espiritual, simbólica, que nos persigue porque nosotros somos el resultado de la cruz. Y el Señor sabe que a usted le gusta pecar. Todos tenemos un pecado favorito, algo que todavía queremos conservar. Y ahí está bien adentro. Ya como que parece que todo está bien, pero el Señor está siempre diciéndole, pero tengo contra ti eso todavía. Ese hábito, ese vicio, esa forma, eso que haces oscuras, eso que haces... Bueno, usted sabe a lo que me refiero. Y el Señor sabe que usted quiere hacerlo. Pero usted le va a decir al Señor, Señor, sí quiero. Mi carne me lo demanda, pero crucifico. Y en esta cruz espiritual ahí la dejo. Me niego a mí mismo y te sigo. Eso significa. Y ahí en esa cruz espiritual, ¿qué va a quedar? Pues hábitos, vicios, malos pensamientos, pornografía, lascivia, envidia, discusiones, chismes, difamaciones, algo que practicas constantemente y que justificas. Imagínense a una hermana muy piadosa, o un hermano, para que no digan, ay, nada más habla de las mujeres, hermana o hermano, y va con otra hermana o con otro hermano, y le dice, mira hermana, yo quiero que me ayudes a orar por la hermana fulana. Eso es bueno, ¿sí o no? Y es muy espiritual. Y tú le dices, sí, dime, pues sí, adelante, vamos a orar por ella, ¿está bien? Pero, ¿por qué? No, es que, ¿qué crees? Y le empiezas a soltar, ¿qué hizo esto y aquello? O sea, tú no quieres orar por esa persona, tú quieres sacar todo tu veneno en contra de esa persona. Y lo estás disfrazando de piedad. Esas son las bajas intenciones, mis hermanos. Entonces tenemos que aprender a discernir entre lo que verdaderamente es espiritual y lo espiritualoide, ¿se acuerda que lo decía al principio? Entonces, mis hermanos, una de las razones de más peso por la que muchos creyentes no desean consagrar su vida al Dios es su temor a perder eso que todavía conservan en el corazón. Y no se dan cuenta que al conservar eso que formó parte de su vida pasada, mundana, y que consideran importante, además de causarles tanto daño, les está evitando disfrutar de su nueva vida en Cristo. Pero lo tienen ahí como por sublime. El apóstol Pablo dijo en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sacrificar, crucificar, negarse, porque del Señor ¿qué? Somos. En otras palabras, cada momento, cada día que vives conforme a la voluntad de Dios, dentro de su orden, cumpliendo sus mandatos, te conviertes en esa ofrenda, porque ya no vives tú, sino Cristo en ti, ya no vives para ti, sino lo que vives es para Él y por Él. Así se aplica la Escritura en tu vida, porque el reconocimiento de tu pecado, tu arrepentimiento, la rendición de tu alma, la renuncia al ego, la negación a tus deseos carnales, esas emociones vanas, esa dependencia a la sensualidad, las pasiones desbordadas, bueno, renunciar a todo eso es lo que abre el camino a tu consagración. Negarte a todo eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y si lo creen? ¿Y lo van a hacer? ¿Se fijan cómo va bajando? Sí reconozco, sí lo creo, ¿lo vas a hacer? Es delante de Dios, mis hermanos, ¿sí o qué? Porque quien no ha entregado verdaderamente el corazón a Jesús en una negación total, no ha entendido el valor de la gracia y está abusando de ella. Y eso, mis hermanos, cuidado, cuidado. Entonces,
¿Viven realmente en consagración a Cristo? ¿Le entregan su vida en ofrenda sacrificial? Porque es lamentable ver muchos creyentes, siervos, que por temer a perder el control de lo que jamás han controlado, ¿sí se da cuenta de eso? Continúan angustiados de lo que podía sucederles si dejan de hacer las cosas conforme a su manera de pensar y de vivir. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer? Es que ahora la gente ya no me va a... Así, les preocupa mucho su estatus, sus relaciones, como si no pudiéramos ejercer nuestra fe en el trabajo, en la escuela. Pero, cristianos de la secreta, ¿ah? Dicen que son cristianos, no actúan como verdaderos cristianos. Se están avergonzando de su fe, están negando el nombre de Cristo, están menospreciando su palabra. Por cuanto no has guardado mi nombre ni mi palabra, que le dijo a la iglesia, yo te echaré. Hay quienes creen que están más seguros bajo sus propias normas, con las que han vivido siempre, porque su velado entendimiento no les permite discernir que si el Señor nos demanda algo, no es porque nos quiera quitar, es porque nos quiere dar. Él solamente desea remover aquello que nos hace daño, lo que interrumpe nuestra relación con Él, lo que va a ser un obstáculo para cumplir el propósito por el cual fuimos traídos a esta luz admirable. Por eso no crecen, por eso no maduran, por eso se quedan espiritualmente muy pequeños. Y el crecimiento, ¿cómo se tiene que ver? No todos crecemos a la misma velocidad, al mismo nivel, pero lo importante que es avanzar, avanzar. ¿Por qué? Porque el Señor no todos nos, o sea, el Señor no nos clonó, ¿verdad? Hay muchos, sobre todo las hermanas, así, aquí sí tengo que decirlo. Ay, pastor, es que mi esposo como que no se compromete. Así como que yo veo que no ora, no lee la Biblia y a veces hasta ni quiere venir a la iglesia. Y yo le digo que tiene que ir y que esto y que lo que hasta... No, espérese, hermana, ¿no? O sea, deje que el Señor trate con él. Y a ti, varón, que no quieres tomar el compromiso de ser el sacerdote de tu casa, ya lo hablaremos el próximo sábado, pues no estás asumiendo tu responsabilidad, ¿verdad? Entonces muchos no se dan cuenta que el Señor lo que quiere es remover todo aquello que está haciendo daño. Y bajo ese parámetro, pues no han discernido que por la manera como llevan su fe, pues no les permite llegar a ese punto de la consagración, incluso del servicio. ¿Cuántos pueden reconocer que todavía se están reservando partes de su vida, de su carácter que no desean entregar? Un holocausto, lo dije al principio, se quemaba hasta convertirse en cenizas. O sea, no quedaba nada afuera, era completo. De tal manera, mis hermanos, que la consagración como resultado de la santidad y la obediencia sí son deseables al Señor. Y se agrada de ese grato aroma que despiden las obras de sus hijos. ¿Por qué? Porque son las que caminan, o sea, las buenas obras que el Señor preparó anticipadamente para que caminaras en ellas. O sea, tú vas a caminar en las sendas de justicia que el Señor preparó para que tú caminaras. Las tienes que identificar y tienes que caminar rectamente. Y ese es nuestro culto racional. ¿Por qué es racional? Porque es inteligente. Porque sabemos delante de quién estamos. Pablo dijo, nuestro culto debe ser racional. Deben entender delante de quién están todos los días, como el ejemplo que daba yo ayer acerca de Moisés delante de la zarza ardiente. Quítate el calzado, Moisés, porque el terreno que pisas es santo. Y nosotros desde nuestra redención, el terreno que pisamos todos los días es santo. ¿Por qué? Porque eres portador, bueno, espero,
de Jesús. Eres el embajador del mensaje de Cristo, de un mensaje de dimensión eterna, de un mensaje que salva vidas. Mire, por el contexto religioso, social y cultural de la época, o sea, estoy hablando de cuando Pablo escribió esta carta, el apóstol Pablo demanda a la iglesia entregar su cuerpo como sacrificio santo por el entorno de vida de quienes estaban acercándose a la iglesia, a la fe cristiana. Algo muy común en la actualidad. Todos venimos ¿de qué? De paganismo, venimos de situaciones difíciles, tradiciones, X. Y Pablo lo que estaba haciendo era alusión a una tradición pagana que prevalecía en muchas ciudades de Asia en aquel tiempo, donde los fieles entregaban su cuerpo en culto sacrificial a sus dioses, pero con todo tipo de excesos. O sea, la forma como ellos hacían sus fiestas tradicionales a sus dioses era a través de mucha sensualidad. Se prostituían de muchas formas. Sin embargo, al haber tomado la decisión de seguir a Cristo, Pablo lo que está haciendo es enfatizar el contraste entre estar delante de un ídolo que nada es, a presentarte delante del único Dios soberano y santo. Entonces, al convertirse al cristianismo, sus vidas deberían ser totalmente distintas, incluido el aspecto ceremonial religioso a lo que estaban acostumbrados, para presentarse ahora delante de Dios como Dios demandaba. Antes de Cristo muchos vivimos bajo esos mismos patrones de vida, de culto tradicional irracional, con formas de pensamiento, expresiones. Quizás hicimos lo mismo que aquellos paganos o cosas peores, no lo sé, pero ahora como hijos de Dios todo habría que ser diferente. La pregunta es cómo nos estamos presentando. ¿Cómo será que algunos sigan viviendo con un pie en el mundo, argumentando cualquier tipo de justificación? Porque es bien fácil justificarse. Es que, pastor, si yo empiezo a hacer como usted dice, y bueno, no es como yo digo, si yo hago eso, pues voy a tener que dejar todas mis amistades. ¿Y sabe qué le digo yo, sobre todo a los jóvenes que se me acercan con esa pregunta? Le digo, no te preocupes, tú no tienes que dejar a nadie. En cuanto empieces a vivir diferente, todos te van a dejar a ti. Porque ya no eres deseable, ya no invitas, ya no eres el divertido de la fiesta, ya no eres el que podía estar en cualquier parte, ahora eres aburrido, eres mandilón porque te vas con tu esposa, porque sacas a tus hijos a pasear, porque no te gastas la raya el sábado saliendo del trabajo. Ahora eres un puño de cenizas. Entonces no te preocupes porque tú tengas que sacar de tu vida a alguien, la gente misma te va a rechazar. ¿Por qué? Porque ya no eres del mundo, porque te le perteneces a Cristo. Y Jesucristo jamás dijo que seguirle sería fácil, al contrario. Él enseñó a sus discípulos y a nosotros a través de su palabra que habría aflicciones, adversidades, rechazos, pruebas por las que debíamos de pasar, tentaciones que por la nueva naturaleza podemos rechazar. ¿Se podrán rechazar las tentaciones? Sí. ¿Se peca por ser tentado? No, sino por caer en la tentación. Por eso el Señor dijo, estén alertas, oren, vigilen, para que no entren en tentación, o sea, ni siquiera permitan la entrada de la tentación. Entonces significa estar vigilantes. ¿Qué es vigilantes? Atentos a las cosas que se presentan día a día, disfrazadas de muchas cosas. Mi hermano, el enemigo no va a dejar de presentarte la oportunidad de que te salgas del camino de Dios. Pero si tú estás firme y tienes convicciones, lo vas a poder discernir. Y eso solamente se va a lograr velando y orando para no entrar en tentación. Velando, estando alertas. Orando, relación con el Padre.
Así que mis hermanos, con la santidad de Dios no se puede jugar. Él no puede ser burlado. Por tanto, presentar tu vida apartada de pecado a Dios como culto racional es la decisión inteligente, razonada de tu rendición, porque ahora tú sabes que eres un holocausto de aroma grato a Dios. No significa más que apartarte de lo que sabes no agrada al Señor. Y eso sí lo puede identificar cada uno. Cada uno sabe el área que Dios le está demandando. Y no creo que sea nada más ahora. Yo creo que en alguna oración, en otra predicación, mediante un mensaje, una exhortación, una plática con un hermano en la fe, una lectura bíblica, el Señor te ha hablado y te ha demandado. Y tú así como que, ¿seré yo, maestro? Sí, si eres tú. El mensaje es personal, mis hermanos. Quizás muchos de ustedes están, ay, sí, le queda re bien. No, te queda bien a ti. Póntelo todo. Porque ser un cristiano consagrado no solo es formar parte de una consagración, de una congregación. No se trata de asistir sistemáticamente a los cultos de la iglesia, hablar cristianés, cantar alabanzas, levantar las manos, sentarte a escuchar un sermón, servir por servir, no solamente, mis hermanos. Porque si bien congregarse como deber cristiano ¿es bueno congregarse? Sí. Es lo que estamos haciendo. Alabar y adorar y servir al Señor es digno de Él, sí. Aprender su palabra es necesario para nuestra edificación, sí. Sin embargo, el culto racional a Dios y servicio no se puede limitar solo a eso. La vida consagrada al Señor se vive todos los días y en todo lugar. Porque podemos estar aquí, sentirnos bien, vernos bien, servir incluso a la iglesia, pero qué importante es que nuestra devoción al Señor se haga evidente en todas partes. Por eso Pablo, después de la exhortación y el mandato del versículo 1, en el versículo 2 de Romanos 12 dice, no se conformen a este mundo. Aquí ya viene el consejo. Primero fue la exhortación. Más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, nuestra nueva naturaleza, nuestra regeneración, nos permite ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sensibles a la comprensión de su palabra es lo que nos hace ser transformados por medio de la renovación de la mente. Y esto no es solamente una comprensión intelectual de sus mandamientos, mis hermanos. Y eso es algo que tenemos que entender. No se necesita una mente renovada para saber que difamar, matar, robar, fornicar, adulterar, codiciar la mujer ajena es malo. No se necesita una mente renovada para saber que eso es pecado y que va en contra de la voluntad de Dios. Los que delinquen, los que hacen todo esto, pues no lo hacen porque tengan una mente renovada. No se necesita. Aquí se está refiriendo, con una mente renovada, a verdaderos cambios de la manera de pensar y de vivir, por el entendimiento que tienes de la palabra, y eso van a producir en ti una verdadera redirección de vida. Por tanto, la renovación de la mente se va a forjar a través del conocimiento de la palabra, de la oración, del discernimiento que brinda el Espíritu Santo para transformarte, para madurarte espiritualmente. Por eso la necesidad de ser sensibles ¿a qué? Al consejo de Dios. Entonces el consejo es: no te amoldes a las costumbres, a los hábitos, a las filosofías, a los argumentos que predominan en el mundo. No permitas que su influencia afecte tu fe y determine tu conducta. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y sabe que somos bien fáciles de ser seducidos? Y por cosas que parecen piadosas. A cada rato se levantan movimientos cristianos o cristianoides que nada más porque dicen la palabra Jesús ya piensan que ya son cristianos. Y por todas partes, mis hermanos, se levantan diferentes movimientos con diferentes formas de expresión, hasta en los cultos, a veces hasta herejes, blasfemos, y todo lo quieren hacer en el nombre del Señor, atribuyéndole al Espíritu Santo cosas que son a veces irracionales. Entonces, mis hermanos,
Esta advertencia descubre al hombre que por naturaleza tiende fácilmente a imitar o a buscar lo que satisface sus sentidos y afecta sus sentimientos, sus emociones, sus decisiones y su conducta. Hay doctrinas que parecen piadosas, pero como elevan el ego, ahí está la gente tras de ellas y se empiezan a sentir que son mejores, porque ahora leen otras cosas, hasta les cambia el semblante, se hacen orgullosos, soberbios, prepotentes y empiezan a ver a los demás para abajo. No entienden. Los que les digo que hay que barrerle las plumas abajo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cuando un creyente se amolda a los criterios del mundo, aunque se presente como cristiano, se sigue viendo como quien no conoce a Dios por su forma de vivir, porque el mundo todavía lo está reconociendo como suyo. Entonces, mis hermanos, si tú eres solamente un trocito de ceniza que se está consumiendo en el altar del Señor, pues no corres ese riesgo. Juan 17:14. ¿Qué horas son? Ay, ¿ya me pasé? ¿Están cansados? Bueno, porque esta enseñanza termina a las 10, ¿está bien? No, digo en 10 minutos. Ya vamos por el final. Dice Juan 17:14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Fíjense por qué los aborreció el mundo. Porque recibieron la palabra de Dios. Dice, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando un creyente persiste en vivir como vivía antes, aunque lo maquille, además de ser un riesgo espiritual para él, no impacta a nadie como verdadero hijo de Dios. Antes, con su conducta estorba a quienes no conocen la verdad, o haces tropezar a los débiles en la fe y los alejas del camino del Señor. Durante la pandemia, pues se dio mucho el fenómeno de la internet, mucho. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque muchos empezamos a recurrir a las transmisiones para poder seguir atendiendo a la iglesia. En nuestro caso duramos casi un año sin congregarnos, porque en León, en Guanajuato, las cosas se pusieron muy difíciles. Pero al mismo tiempo que nosotros hicimos ese esfuerzo por hacer transmisiones, por trabajar entre semana, transmitiendo, mandando mensajes, y la iglesia prevaleció, gracias a Dios. Pero muchos hermanos, pues con esa misma facilidad de entrar a lo que les enviábamos, pues ya ve cómo es el internet. Le das clic a algo y te aparecen 50 opciones. No se imaginen ustedes la cantidad de desviaciones. Y de repente nos salieron con doctrinas de todas, que tuvimos que estar limpiando, quitando, sanando a los hermanos. Bueno, algunos de ellos hasta murieron a causa de meterse en falsas doctrinas. Otros se fueron a situaciones extrañas, ya se sentían judíos. Sí, ya se habían metido al hebraísmo, al judaísmo, ya se circuncidaban, ya se ponían la kipa. Yo digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué onda contigo? De repente las obras se hicieron más suficientes que la salvación por gracia. Un hermano amado, no, mi hermano, es que es un complot, eso es mentira. El 666 ya viene. ¿De dónde sacaste eso? ¿Que no has leído la escritura? No, es que con la vacuna nos van a poner el chip y que... Bueno, se metió a eso. Falleció a los 2 meses de COVID, porque se descuidó. O sea, el meterse a las falsas enseñanzas le costó la vida. ¿Y sabe qué? Muchos, no fueron unos cuantos, pastores incluso, iglesias completas, que no estaban firmes en sus convicciones.
Entonces, mis hermanos, cuando alguien no está firme en sus convicciones, cuando no hay evidencia de la dirección del Espíritu Santo, se convierten en alguien que trata de expresar solamente una débil fe mediante una infructuosa vida religiosa. Lo que está haciendo es negar con sus hechos las verdades de Cristo Jesús. Y ese es un riesgo para él y para los demás. De ahí la importancia de la verdadera consagración, que va a obrar cambios radicales en tu ser, renovando constantemente tu mente, porque la renovación de la mente es constante. La regeneración fue una vez y para siempre. ¿Cómo comprobar entonces cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Así, obedeciendo, ¿verdad? No hay una fórmula, no hay una ley, solamente aceptarla y obedecerla. Señor, esta es tu voluntad, la recibo y la acepto, y lo voy a comprobar. ¿Sabía usted que hay cristianos que le piden explicaciones a Dios para poder obedecer? Así como que, es que no entiendo por qué el Señor me dice eso. No entiendo por qué el Señor me está demandando esto. Así, en un mensaje como este, a lo mejor muchos de ustedes están diciendo, ay, ese pastor es bien exagerado. Yo no entiendo por qué dice lo que está diciendo. Bueno, yo estoy leyendo lo que dice la Escritura. Y yo te voy a decir una cosa, a Dios no lo trates de entender. Obedece a Dios, y cuando veas el resultado de tu obediencia vas a decir, ya entendí. Ya entendí por qué el Señor me lo estaba demandando. Entonces al Señor primero, ¿qué? Se le obedece, y luego el Señor te va a hacer entender. ¿Qué le dijo a Pedro? Esto que yo hago no lo entiendes ahora, pero algún día lo habrás de entender. De ahí la importancia, mis hermanos, de comprender que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que sus hijos se santifiquen, que sean santos como Él es santo, que tienes que amar a tu prójimo como Jesús te amó y servir a los demás como Jesús nos enseñó. Y así ofrendándote voluntariamente al Señor, entregándote en cuerpo, alma y espíritu, te va a ir transformando desde lo más profundo del alma hasta que se haga evidente el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Por tanto, mi hermano, si su mente aún no es la mente de Cristo por causa de la carne, hay que tener presente que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Gracias a Dios, quienes creemos en el Señor Jesús y su obra regenerativa, tenemos una nueva vida, la garantía de su dirección espiritual, pero cuando está el predominio de una mente todavía corrupta, el riesgo de caer en cualquier momento es inminente. Por eso el Señor nos limpia. Entonces, necesitamos aprender a ver con la mirada de Jesús, mis hermanos, a pensar con la mente de Cristo, para que todo lo que consideremos valioso lo veamos como escoria, lo veamos como algo que estorba. Pablo dijo que todo lo que en el pasado para él era valioso, ahora le parecía basura. Aquello que odiaba, ahora lo amaba. Y por la excelencia del conocimiento del Señor y disfrutar de las bondades de su misericordia, estaba dispuesto a rendirlo todo. ¿Ustedes creen que esto era nada más para Pablo o para todos? Conclusión. La verdadera consagración nos transforma y nos renueva cada día. La unidad con el Padre nos permite conocer su voluntad. El Espíritu Santo nos capacita y discierne la palabra para obedecerla. Y una mente renovada por Cristo nos permite comprender y someternos al consejo de Dios. ¿Está usted consagrado al Señor? ¿Lo va a intentar? Como les decía yo ayer, el silencio es la mejor respuesta, porque quiere decir que nos está poniendo a meditar. No se quede solamente con la meditación. Si el Señor le está demandando algo, mi hermano, si el Señor le está enseñando algo, pues como le decía, no trate de entenderlo, solamente hágalo y compruebe la voluntad perfecta de Dios para su vida. Acompáñeme a orar.